Estamos llegando al fin del capítulo 2 en nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios y en esta oportunidad vamos a estudiar la última parte del versículo 21 y el versículo 22. Pero antes de eso, para hacer un pequeño resumen, porque este libro contiene tanta teología que siempre es importante hacer un alto para recordar por dónde venimos recorriendo el estudio. En el primer capítulo tenemos la palabra bendición como un resumen de los primeros 14 versículos. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo bendice al Dios y Padre del Señor Jesús por las bendiciones espirituales que tenemos en el Señor Jesús. Así que primero, la palabra bendición. La segunda parte del capítulo 1 podemos resumir con la palabra revelación. El apóstol Pablo está pidiendo que Dios dé a los creyentes un espíritu de revelación para entender la palabra de Dios. Pasando al capítulo 2, la primera parte, versos 1 al 10, podemos usar la palabra resurrección para describir el tema central de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y del versículo 11 al versículo 22 sería la palabra reconciliación. Ese es el tema central. Así que estos son los grandes temas que Pablo está tratando en esta carta. Bendiciones espirituales, revelación espiritual, resurrección en Cristo y reconciliación con Dios para judíos y para gentiles. Así que son tremendos temas que Pablo está tratando aquí y es un privilegio estudiar lentamente la palabra de Dios para tratar de extraer de la Biblia lo que el Espíritu Santo tiene ahí para nosotros. Esta mañana, vuelvo a repetir, vamos a estudiar la última parte del versículo 21 y el versículo 22, donde el apóstol Pablo presenta a los creyentes en Éfeso este cuadro de la iglesia como un templo que Dios mismo está construyendo, a la cual ellos ahora son parte, y es para que Dios pueda morar entre ellos por el Espíritu Santo. Son grandes temas. Vamos a orar para que Dios nos dé a nosotros también un espíritu de revelación y entendimiento espiritual. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este día y el privilegio de estar aquí otra vez para estudiar tu palabra. Señor, es una maravilla cómo te manifestaste a un hombre en la cárcel en Roma hace 2000 años. Y a través de la carta que tú le inspiraste para escribir, viene a nosotros tanta enseñanza espiritual, tanta riqueza, Señor, tantas cosas que nos animan, nos desafían, abren nuestras mentes para entender la grandeza de la salvación. Padre, te damos gracias a ti porque tú has hecho todo esto para tus hijos y pido ahora que tú nos acompañes en el estudio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos a estudiar esta mañana entonces la iglesia como el nuevo templo de Dios. Noten la última parte del versículo 21, cuando Pablo dice que la iglesia va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En esta última parte del capítulo 2, el apóstol Pablo está señalando algunas de los grandes privilegios que los gentiles tienen gracias a la obra de Cristo. Se acordarán que en términos del templo, en el antiguo pacto, los gentiles no podían entrar al templo, no podían acercarse al Dios de Israel. El templo era exclusivamente para judíos y los gentiles forzosamente tenían que quedar afuera. Pero ahora en Cristo, los gentiles no solo se les permite entrar, sino que ellos mismos son el templo. Esto es lo impresionante de lo que Pablo está diciendo aquí.
porque Pablo dice a partir del versículo 19 en adelante, ustedes ya no son extranjeros, no son advenedizos, son conciudadanos y son miembros de la familia de Dios. Y luego toma esta metáfora arquitectónica de la iglesia como un templo. Y Pablo dice, ustedes los gentiles han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y Cristo es la piedra angular. Y ustedes también van creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que Pablo quiere que los creyentes entiendan el tremendo privilegio que Dios les ha concedido en el Señor Jesús. Hay un detalle que interesante en el texto en griego que me gustaría mostrarles. Hay dos palabras diferentes en griego para templo. Hay la palabra naos, que es la palabra que Pablo usa aquí, y la palabra hieron o hieron. Si vamos a Mateo 21 y el versículo 12, vamos a ver la segunda palabra, la palabra hieron, para ver qué es lo que significa esta palabra para templo. Mateo 21 y el versículo 12. Leemos, y entró Jesús en el templo, el hierón de Dios, y echó fuera a todos los que vendían. Si hacemos la pregunta, ¿qué significa Mateo? ¿Qué es lo que él quiere decir cuando afirma que Jesús entró en el templo de Dios? Bueno, no entró en el santuario, no entró en el lugar santo, menos el lugar santísimo. Los animales estaban en venta en el patio del templo, no dentro del santuario. Así que la palabra hieron en griego significa todo el complejo del templo, pero en particular el patio de afuera. Eso es hieron. Pero luego hay la palabra naos, que significa el santuario. Esto lo tenemos en Mateo 23 y el versículo 21, donde leemos, el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y aquí la palabra en griego es naos, el que jura por el santuario, el que hace una promesa en nombre al mismo lugar santo, santísimo, donde Dios está viviendo. Así que cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento y vemos la palabra templo en español, tenemos que preguntarnos, ¿está hablando del recinto exterior del templo o está hablando del santuario del templo? Y aquí en Efesios 2, la palabra para templo es la palabra naos. Pablo está diciendo que los gentiles, los creyentes gentiles, están siendo edificados, construidos para ser ese lugar santo, ese lugar santísimo, ese santuario del Señor o del Señor mismo. Ahora, si hacemos la pregunta, ¿y por qué Dios está construyendo este santuario usando a los griegos como piedras que se está añadiendo para formar el santuario? La respuesta estaría en 1 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. 1 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5, donde Pedro está usando un cuadro similar al de Pablo aquí, de un templo y de piedras. Noten este detalle que Pedro menciona aquí. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que, ¿cuál es el propósito de Dios
de construir este templo es que se puedan hacer sacrificios espirituales a Dios. En otras palabras, el propósito del templo, un propósito a lo menos, es la adoración. Estos gentiles que antes estaban lejos de Dios, no tenían la oportunidad de acercarse a Dios. Ahora son el templo de Dios, porque Dios anhela que ellos también puedan participar en la adoración. Aquí en Efesios 2, el versículo 21, el apóstol Pablo dice que este templo es un templo santo. Y es un templo santo en el Señor. Y la pregunta sería, esas palabras al final, en el Señor, ¿qué significan? Porque Pablo pudo haber dicho simplemente, va creciendo para ser un templo santo. ¿Por qué añadir las palabras en el Señor? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Ahora, la Nueva Traducción Viviente, su interpretación de este pasaje lleva a traducir para el Señor. Es un templo santo para el Señor. Ahora, eso es muy cierto, pero la pregunta es si eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Porque Pablo está afirmando que el Señor es el ángulo del templo, es la piedra angular del templo. Así que si Él es parte del templo, ¿por qué traducir que es un templo santo para el Señor? Es mejor quedar con esa traducción en el Señor, pero entender lo siguiente. Es porque el templo es del Señor, que es un templo santo. Es santo en el Señor. O si se quiere, es santo por el Señor, que es parte de este templo. Él mismo lo santifica. Siendo una piedra angular, entonces es un templo santo por este vínculo que tiene con el Señor. Obviamente eso tiene implicancias muy serias para los creyentes, porque si los creyentes están siendo edificados para hacer este templo, y este templo es santo porque el Señor es parte del templo, como la piedra angular, entonces ellos mismos tienen que también ser piedras santas para encajar con la realidad espiritual del templo. Pero luego, en versículo 22, si pasamos al versículo 22, el apóstol Pablo dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, una pregunta aquí para la traducción. ¿Debemos traducir en quién o debemos traducir en qué? ¿Cuál es la relación entre versículo 21 y versículo 22? La Reina Valera toma el vínculo, las palabras en el Señor, y por eso se traduce en quién, es decir, en el Señor, ustedes también son juntamente edificados. El problema con esa traducción es que no es la dirección general del pensamiento del apóstol Pablo aquí. El Señor es la piedra angular. Ellos están siendo construidos sobre el fundamento, no tanto sobre la piedra angular. Así que cuando dice, en quien vosotros sois juntamente edificados, sería mejor traducirlo en qué, y que tiene referencia al templo. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente,
en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En que en ese templo ustedes también son juntamente edificados. Ustedes son parte de este templo. Así que esa palabra quién sería mejor traducirla que y entender que se refiere al templo al cual estos griegos están siendo añadidos como piedras espirituales. Pablo está hablando aquí del privilegio que los creyentes gentiles tienen de ser parte de este templo que Dios está construyendo, un templo hecho de judíos y gentiles. Y es en ese templo que ellos también están siendo edificados. Ahora, es un tremendo privilegio para los gentiles en general. Pero Pablo aquí está hablando de los creyentes en Éfeso. Y Pablo está queriendo que los creyentes en Éfeso queden impactados, impresionados, con el hecho de que ellos mismos, hombres y mujeres común y corriente de la ciudad de Éfeso, están siendo edificados como parte de este templo santo en el Señor, para morada de Dios en el Espíritu. Unos años antes, ellos ni conocían al Señor Jesús. Unos años antes, estas personas estaban viviendo vidas totalmente entregadas al pecado. Estaban muertos en el pecado, siguiendo la corriente de este mundo. Y porque un día el apóstol Pablo llegó y el Señor Jesús predicó a través de Pablo a las personas en Éfeso, y el Espíritu Santo les dio nueva vida espiritual. A partir de ese momento, ellos también fueron tomados por Dios y colocados como piedras en este tremendo templo que Él está construyendo en todo el mundo. Y es lo que Pablo dice, en quien ustedes también, gentiles en Éfeso, ustedes son juntamente edificados para morar Dios en el Espíritu Santo. Y hermanos queridos, para nosotros también en el Perú, no importa en qué ciudad estemos viviendo, o en otra parte de América Latina, el hecho es que si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos esta mañana? Seguramente estaremos lejos de Dios, ¿no es cierto? Pero la gracia de Dios se ha manifestado en tal manera que un día el Señor Jesús, en la persona de algún predicador, nos hizo llegar las buenas noticias. Y el Espíritu Santo se encargó de también a nosotros hacernos nacer de nuevo. Y una vez que venimos a conocer al Señor, Él nos colocó en este templo que Él está construyendo. Y esta mañana nos haría bien a todos pensar un momento, qué tremendo privilegio tenemos de ser parte de este edificio glorioso que Dios el Padre está construyendo sobre la base de los apóstoles y profetas, con el mismo Señor Jesús como la piedra angular. Y ahora nosotros somos parte de ese edificio. Seguramente estamos en una de las paredes, una piedra más, con otras piedras, formando el templo del eterno Dios. Hermanos, ser un creyente no es poca cosa. Ser un creyente es un enorme privilegio, y Pablo quería que los creyentes en Éfeso entendieran eso. Pero noten otro detalle aquí. En versículo 22, el apóstol Pablo dice, en quien ustedes también, los creyentes en Éfeso, son
juntamente edificaos para morada de Dios el Espíritu. Juntamente edificaos. Esta palabra es interesante si comparamos con Primera de Pedro, que es un pasaje en paralelo con lo que Pablo escribe aquí. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 5. Van a ver que Pedro usa un verbo parecido. No es el mismo verbo, es parecido. Y queremos tratar de ver cuál es la diferencia entre el verbo que Pedro usa y el verbo que Pablo usa. Pedro dice lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual. Ahí está el verbo, la raíz verbal. Noten que el concepto de juntos no está aquí. Es simplemente sed edificados. Porque lo que Pedro quiere dar a entender aquí, el énfasis de Pedro es sobre el privilegio que cada piedra tiene como piedra individual de ser parte de este templo. O sea, es un concepto individualizado que Pedro está presentando aquí. Por eso usa el verbo simple, sed edificados. Pero en Efesios 2, verso 22, Pablo toma ese verbo edificados y añade una preposición adelante para dar la idea juntamente con. ¿Ya? Son juntamente edificados para morar Dios el Espíritu. Entonces la pregunta que surge es, ¿juntamente con quién? Y obviamente la respuesta es, según el contexto, juntamente con los judíos. En el Antiguo Testamento, los judíos serían el templo de Dios. Ahora, Dios está construyendo un nuevo templo. En este nuevo templo, los griegos tienen parte, los creyentes gentiles tienen parte. Pero no solo ellos, los creyentes judíos también tienen parte. Y Pablo dice, Dios los está edificando a ustedes como creyentes gentiles juntamente con los creyentes judíos. Y también, obviamente, juntamente los unos con los otros. Ahora, en el idioma griego hay 3 preposiciones que tienen el sentido de junto. Y cada uno tiene un matiz un poco diferente. En primer lugar, hay la preposición para. A veces en el Nuevo Testamento, esta preposición para en griego se traduce junto. Pero el concepto de para es junto al lado de. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el Señor Jesús? Está junto con el Padre. Está sentado al lado del Padre, al lado de. Pero Pablo no usa la palabra para aquí. Hay otra preposición, meta. Meta significa junto con, pero mezclados, todos entreverados. Esta no es la palabra que Pablo usa aquí. La preposición que Pablo usa es sun, en griego. Y sun significa juntos con el concepto de en contacto con, pero más que nada en relación orgánica con. Así que para es al lado de. Meta es todos entreverados. Pero sun tiene la idea de no solo contacto, sino una relación orgánica. Están compenetrados. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando Dios coloca cada creyente como una piedra en este templo,
esa piedra no está colocada en forma individual, autónoma, como si puedes colocar la piedra y sacar la piedra y cambiarla por otra piedra como piezas de metal. No, no es así. Es que son miembros, están orgánicamente relacionados. Entonces, no se puede simplemente sacar una pieza. Aquí en la casa tenemos ese juego que los niños usan, Lego. No sé si ustedes conocen lo que es Lego. Son piezas de plástico. Y estas piezas de plástico tienen ciertas formas. Hay piezas de 3 espacios, o de 4 espacios, de 6 espacios, y se puede usar el Lego para construir diferentes cosas. Y hay de diferentes colores, así que hay unos ladrillos de Lego, color rojo, azul, amarillo, verde, etc. Ahora, cada pieza es individual, no es algo orgánico. Así que si quieres cambiar una pieza de Lego color rojo por una pieza de piedra color azul, no hay ningún problema. Simplemente sacas la pieza roja y la cambias por la pieza azul. Lo haces al instante. Pero pregunto, ¿puedes hacer eso con un brazo? ¿O parte de una pierna humana? ¿Puede el médico simplemente venir y hacer una operación y tu oreja, digamos, y sacar tu oreja y pegar otra oreja en su lugar como si no pasara nada? No, no se puede. ¿Por qué? Porque la oreja está vinculada al cuerpo a través de vasos sanguíneos, a través de tejidos, etc. Entonces, la oreja es parte del cuerpo, está juntamente con los restos miembros del cuerpo. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, cuando Dios coloca a una piedra en ese templo, no coloca la piedra al azar, esa piedra no está desvinculada con las demás piedras, está juntamente con las demás piedras. Hay una relación orgánica con las demás piedras. Hermanos, esta es la razón teológica, escuchen bien, esta es la razón teológica por la cual una persona no puede simplemente un día levantarse de su iglesia y decidir que quiere ir a otra iglesia y va a ser miembro de la otra iglesia. Y después de 6 meses se levanta de esa iglesia y va a otra iglesia y ahora quiere ser miembro de esa iglesia. No se puede, no se debe. ¿Por qué no? Porque cada creyente no es una pieza de Lego, que lo puedes sacar aquí y lo colocas allá y no pasa nada. Dios nos está construyendo juntamente con otros hermanos. Así que nuestra membresía de la iglesia genera lazos y vínculos íntimos y estrechos con los demás miembros de la iglesia. Y Dios lo quiere así. Dios lo hace así. Y por eso es una decisión muy seria decidir salir de una iglesia e ir a otra iglesia. Y la verdad es que esa decisión no se debe tomar a no ser que sea por razón de fuerza mayor. Obviamente, si uno consigue un trabajo en otra ciudad, digamos de Trujillo a Lima, tendrá que cambiar la membresía de la iglesia a Lima. Eso se entiende. Pero si está en Trujillo, debe ser algo muy, muy extraño que una persona decida,
dejar una congregación para ir a otra congregación. No se debe hacer algo así. Debemos quedar en la iglesia donde Dios nos ha salvado. Porque no es nuestra decisión. Dios nos salvó para colocarnos en esa iglesia. Porque Dios quiere que integremos con los demás miembros de esa iglesia para funcionar. Es lo que Pablo está diciendo aquí. En quien vosotros también están juntamente edificados. Esto no son piedras sueltas, son piedras integradas. Es más, como comentamos ayer, de nuestra perspectiva como seres humanos, cuando yo me convierto, es una decisión personal, ¿no es cierto? Alguien me invita a la iglesia, escucho la palabra de Dios, decido aceptar a Cristo como mi Salvador y empiezo a ir a esa iglesia. Y de punto de vista humano, todo ha sido mi decisión. Pero bíblicamente hablando, lo que ha pasado es lo siguiente. Dios ha visto un espacio en esa congregación. Y Dios ha querido colocar a alguien en ese espacio para que se vincule con los que están a la izquierda y los que están a la derecha y los que están abajo y los que están arriba. Así que Dios escoge con mucho cuidado quién es la persona que Él va a colocar ahí. Y Dios usa diferentes contactos humanos para hacer que esa persona llegue a la iglesia. Y esa persona escuche el Evangelio. Y esa persona se convierte. Pero desde la perspectiva de Dios, Él lo tiene todo planificado para que esa persona encaje perfectamente en ese espacio que necesita ser rellenada en esa iglesia. Si tan solo podríamos entender, hermanos, la conversión, el añadir nuevos miembros a la iglesia desde esa perspectiva, creo que cambiaría bastante nuestro concepto de la iglesia local y de cada persona que asiste a la iglesia local. Dios nos está salvando personalmente y colocándonos en cierto lugar. Creo que cada uno haría mucho bien esta mañana preguntarse, ¿cuál es mi ubicación en la iglesia local? ¿Con quiénes estoy vinculado? ¿Quién está a mi izquierda? ¿Quién está a mi derecha? ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? Ahora, el problema es que hay creyentes que no están bien ubicados en la iglesia. ¿En qué sentido no están bien ubicados? No han establecido lazos con los que están alrededor. Y si no han establecido lazos, entonces, ¿cómo se sienten piedras sueltas que pueden salir o entrar a su antojo? Eso no es bueno para ellos. Todo creyente debe entender, el plan de Dios no es colocarme con una piedra suelta. El plan de Dios es integrarme, una piedra viva, para que yo esté creciendo juntamente con los demás miembros, estableciendo lazos entre ellos, con ellos, en tal manera que si en algún momento tuviera que dejar esa congregación, habría un proceso de arranque, un proceso doloroso, porque no soy una piedra suelta, estoy integrado a la misma vida, el funcionamiento de esa iglesia local. Este es el concepto, hermanos, que debemos tener de la iglesia local y de nuestra membresía. Por eso Pablo dice, sois juntamente edificados. Ahora, la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Quiero que noten otro detalle aquí.
Pablo usa el verbo edificados en forma pasiva. Pablo no dice en quien ustedes también se van edificando. No dice eso. No es la voz activa. No es que el creyente se edifica a sí mismo. No, es la voz pasiva. Ustedes son edificados. Hay alguien que lo está haciendo. Ustedes son el objeto del accionar de Dios. Ustedes son edificados. Obviamente es Dios quien lo está haciendo. Y como acabo de mencionar, Dios con tremenda sabiduría, con grandes propósitos, va salvando cada persona que luego integra en la iglesia local. Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Repito, hermanos, una iglesia local no es un conglomerado de piedras sueltas al azar, reunidas ahí porque por coincidencia vivían cerca de esa congregación. Es un concepto muy humano de la iglesia local. La iglesia local es algo hermoso que Dios está construyendo. Piedra por piedra, con una mente, con un propósito, un diseño que Dios está trabajando. Ahora, la otra cosa para notar aquí es que el verbo es un tiempo presente continuo. Ustedes están siendo continuamente edificadas, juntamente con. ¿Qué significa eso? Bueno, significa en primer lugar que la iglesia local debe estar creciendo todo el tiempo. Deben haber constantes conversiones. Con frecuencia nuevas piedras añadidas. Este es un proceso continuo. Pero en segundo lugar, el proceso de relacionarnos los unos con los otros y establecer esos lazos y esos vínculos, eso continúa también. En tal manera que al pasar los meses y los años, los vínculos que nos unen con los demás miembros de la iglesia deben ser cada vez más profundos, íntimos, porque sólo así vamos a estar creciendo una forma sana como Dios quiere que podamos crecer. Así que esta mañana también hay que preguntarnos, ¿cómo va ese proceso de integración? ¿Me siento más integrado a la iglesia local hoy de lo que era el año pasado? ¿Cómo va este proceso de integración en mi vida personal con los hermanos de la iglesia? Y esta es la tarea del discipulado. El pastor y los líderes tienen que tratar de integrar los miembros, animarles a trabajar juntos, notar tensiones entre algunos, resolver esas tensiones, animarlos a valorarse los unos a los otros. Hay todo un trabajo, hermanos, de discipulado para que la iglesia pueda realmente ser un templo integrado. Ahora, si vamos a 1 de Pedro, el capítulo 2, porque estos dos pasajes hay que estudiarlos juntamente, Pedro da otro giro al asunto aquí, porque miren cómo la Reina Valera lo pone. 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Ahora, la palabra sed edificados da la impresión que es un imperativo, es una exhortación. Ustedes tienen que ser edificados. Sigue siendo la voz pasiva. Pero la Reina Valera lo pone como si Pedro estuviera diciendo, ustedes tienen que dejarse ser edificados. Sean edificados por Dios como casa espiritual. Así lo pone la Reina Valera. Pero en el idioma griego no es un imperativo aquí. En griego es el
la forma común del verbo, indicativo. El imperativo está más en versículo 4, la palabra acercándoos a Él. Porque, hermanos queridos, si lo pensamos bien, nuestra responsabilidad como creyentes no tiene que ver con la manera que somos edificados. Eso mayormente Dios lo hace. Mi responsabilidad es acercarme cada vez más al Señor Jesús. En la medida que yo me acerco más al Señor Jesús, el Señor Jesús se encarga de edificarme en la iglesia local. Por eso el trabajo del pastor siempre va a ser animar a cada miembro a profundizar su relación personal con Cristo. Hay que animar a cada miembro de la iglesia a acercarse más y más al Señor Jesús. Volvemos a la imagen de la vid en Juan 15. Hay que permanecer en Cristo. Cuando el creyente se acerca al Señor cada vez más, lo que va a pasar es que la vida de Cristo, fluyendo en Él, va a tomar contacto con la vida en Cristo, fluyendo en otros miembros de la iglesia. Y es así que se establece la relación orgánica. No es que yo lo haga, el Espíritu Santo lo hace. Mi responsabilidad es acercarme a Cristo, pegarme a Él. Y en la medida que yo hago eso, la vida de Cristo va fluyendo en mí y toma contacto con las piedras colaterales en la iglesia. Y ahora nos relacionamos orgánicamente, echamos raíces el uno en el otro, por decirlo así, hasta que empezamos a funcionar como un organismo, no con partes autónomas, sino todo integrado en un total. Este es el cuadro, hermanos, que el apóstol Pablo está queriendo, y Pedro también está queriendo que captemos acerca de la vida de la iglesia. Hermanos, temo que en nuestra cultura occidental el énfasis está cada vez más sobre el individualismo, ¿no es cierto? Y tenemos que perder esa noción individualista. Y tenemos que entender que el plan de Dios es integrarnos, para que no estemos funcionando cada uno suelto de los demás, sino parte de un todo que funciona para la gloria de Dios. Este es el concepto que Pablo está desarrollando aquí. Ahora, vamos a pensar, para ir terminando, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito? Bueno, Pablo mismo dice, ¿no es cierto?, al fin del verso 22. El propósito de todo este trabajo de construcción, de colocar el fundamento con apóstoles y profetas, de tener en este templo una piedra angular, de estar añadiendo piedra tras piedra, integrando una piedra con las demás piedras. El propósito de todo esto, dice Pablo, es para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Porque como sabrán, el propósito de un templo es que Dios pueda vivir ahí. El templo es la casa de Dios. En el Antiguo Testamento los judíos tenían el templo en Jerusalén, y cuando Salomón construyó el templo, ¿qué pasó? Dios mismo, en su gloria, vino a vivir en ese templo. Y dicho sea de paso, antes que Dios permitiera que los babilonios destruyesen ese templo, la gloria de Dios se retiró del templo. El templo es morada de Dios. Lo interesante
es que aunque en el libro de Ezequiel leemos de la gloria de Dios saliendo del templo, nunca más en el Antiguo Testamento leemos de la gloria volviendo al templo. Porque aunque los judíos reconstruyeron el templo después del exilio, y años más tarde el rey Herodes mandó construir un enorme templo en Jerusalén, ese templo nunca tuvo la gloria de Dios. Por decirlo así, Dios nunca estuvo morando en ese templo. Dios solo habitó el templo de Jerusalén. Y la razón por la cual Dios en su gloria no vino al templo que los judíos reconstruyeron, y menos vino al templo que Herodes construyó, es porque el plan de Dios era tener un templo nuevo. Y ese templo nuevo es la iglesia, conformado por gentiles y judíos, donde Dios quiere morar por su Santo Espíritu. Y eso fue lo que pasó en Hechos 2, ¿no es cierto? En Hechos 2 el Espíritu Santo vino sobre los 120 apóstoles. Y en ese momento la gloria de Dios llenó la iglesia primitiva. Y a partir de ese momento, Dios, el Espíritu, mora en la iglesia del Señor Jesús. Pero podemos notar algunos propósitos más por la cual Dios mora en este templo. ¿Por qué Dios quiere morar en un templo? 3 razones. En primer lugar, porque cuando Dios está morando en el templo, hay una revelación de Dios. Hay una revelación de Dios. Por eso es tan lindo poder invitar amigos a cultos en la iglesia. Porque es en el culto de la iglesia que Dios se manifiesta. Ahora, recuerden, hermanos, siempre hay que recordar esto. El templo de ladrillos y cemento, donde los santos se reúnen, Dios no está ahí. Ese no es el templo que Pablo está hablando aquí. El templo es el conjunto de creyentes. Por eso, hermanos, durante esta pandemia, ¿qué está pasando en esta pandemia? Los templos están vacíos. Ahora, hay algunos que están tremendamente preocupados porque esos templos estén vacíos y están desesperados que volvamos al templo. Quizá lo que Dios está queriendo enseñarnos y hacernos recordar es que ese templo de cemento y ladrillo es irrelevante. Es irrelevante. Porque el templo somos nosotros. Y lo que estamos descubriendo a través de la pandemia es que la iglesia puede estar unida virtualmente. No tenemos que estar en un edificio para ser iglesia, porque podemos establecer relaciones a través de las redes. Yo sé que tiene limitaciones y tampoco estoy diciendo que es lo ideal, pero sí estoy diciendo, los santos no necesitan estar físicamente juntos para ser el templo. Donde quiera que estemos, con los lazos que nos unen, somos el templo del Señor Jesús. Y bueno, que Dios nos ayude a valorar eso, ¿ya? Ahora, es en este templo, el conjunto de creyentes, donde Dios se manifiesta. Segunda razón por la cual Dios quiere tener una morada, es para tener comunión con nosotros.
¿Has notado, hermanos, que hay una gran diferencia entre tú tener tu devocional a solas y tener un culto con otros creyentes? Una gran diferencia. ¿Por qué? Porque tú solo puedes sentirte frío, ¿no es cierto? Algunos días nos levantamos en la mañana y estamos totalmente apagados espiritualmente. Pero si somos parte de la iglesia, y la iglesia en su totalidad es la morada de Dios, entonces lo que vamos a encontrar es que cuando estamos con los demás hermanos, aunque yo esté frío un día, mis hermanos no están fríos, y yo me contagio de ellos, y la comunión con ellos me ayuda a tener comunión con Dios. Es el gran valor de Dios morando en el templo. Facilita la comunión de cada uno con Dios, porque Dios está con todos. Y en tercer lugar, tener a Dios morando en el templo es de gran valor, porque Dios habla en el templo. Hay esta manifestación de la voluntad de Dios en el templo. Se escucha la palabra de Dios en el templo. Y una vez más, yo sé que como creyentes individuales podemos estar en la casa leyendo la Biblia uno solo. Pero qué lindo estar todos juntos. Escuchar al pastor predicar. Y cada uno respondiendo a la palabra de Dios. Porque Dios está morando en su templo. Ese grupo de creyentes que Él está formando para manifestarse, para tener comunión y para revelar su voluntad a ese grupo. Así que vamos terminando, hermanos, esta mañana con este concepto tan grande de lo que es la iglesia como un templo en la cual Dios, el Espíritu, está morando en nosotros. Quiero terminar con esta pregunta por tiempo. ¿Cuál es nuestra experiencia de todo esto? Tenemos que ir a lo práctico, ¿no es cierto? Nunca hay dejar la Biblia en teoría nomás. Porque estos temas no son teóricos, son prácticos. Así que la pregunta que hice hace unos momentos es una pregunta muy importante. ¿Te sientes integrado en la iglesia? ¿Te sientes miembro de la iglesia? ¿Que estás vinculado con tus hermanos y estás trabajando con tus hermanos y tus hermanos te ayudan y tú les ayudas a ellos y hay toda una convivencia ahí? Porque si no hay eso, no es exactamente lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos integrados al templo. Y otra pregunta es, ¿estamos experimentando esta revelación de Dios? ¿Estamos experimentando comunión con Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Nos está guiando Dios? La verdad es que hay congregaciones en las que eso casi no se da. Y la pregunta sería, ¿y por qué no se da? Por una falta del obrar del Espíritu Santo. Porque noten cómo termina el versículo 22. Dice, es para morada de Dios. No termina ahí. Continúa en el Espíritu. Por medio del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no está obrando y no está fluyendo en esa congregación no va a sentir la presencia de Dios. Y si no hay un sentir de la presencia de Dios, no va a haber revelación de Dios, y no va a haber mucha comunión con Dios, y no va a haber mucha instrucción de parte de Dios. Porque la iglesia no está viviendo en el Espíritu.
Así que esta mañana al terminar el capítulo 2 hay varias preguntas prácticas que tenemos que hacer. Y Dios nos ayuda a cada uno a poder personalizarlo. En primer lugar, ¿cómo estoy yo como piedra en la congregación a la cual pertenezco? Y en segundo lugar, ¿en qué manera se está manifestando Dios en esa congregación? Y si hay debilidades en una u otra de esas áreas, tenemos que buscar más al Señor y pedir que Él se manifieste para que realmente seamos un templo donde Dios está morando por su Espíritu y estos grandes propósitos de Dios se den a través de nuestra iglesia local. Ahí, hermanos, terminamos el capítulo 2 de Efesios. Lo que vamos a hacer ahora, para los que están escuchando en vivo, escuchen bien. Vamos a tomar unos días de descanso. Así que vamos a esperar una semana para retomar la clase. Vamos a oxigenarnos un poquito haciendo un alto en estas clases. Así que hoy es jueves, mañana no habrá clase de Efesios y toda la otra semana tampoco no habrá, ¿ya? Una semana de vacaciones. Y el siguiente lunes vamos a empezar el capítulo 3, ¿ok? Nos va a hacer bien a nosotros, a ustedes, a mi persona también, tomar este break en los estudios. Y esperamos volver en una semana para continuar el capítulo 3. Vamos a estar avisando por las redes, por supuesto, para que sepan exactamente cuándo vamos a empezar otra vez las clases. Y los que están viendo en YouTube simplemente van a poder avanzar a la siguiente clase cuando aparezca y no habrá problemas para ustedes. Vamos a orar, darle gracias a Dios por el privilegio de ser parte de esta gran iglesia que Dios está construyendo por el Espíritu a través de la obra del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre amado, gracias esta mañana por poder estudiar juntos tu palabra. Es un gran privilegio, Señor, alimentarnos de las Escrituras. Nos damos cuenta, Señor, que hay tantos detalles en el texto. Detalles en el idioma español, pero también muchos detalles en el idioma original. Y Padre, pedimos que tú nos ayudes a profundizar nuestro manejo de la Biblia, para que podamos entender estas cosas y poder aplicarlas a nuestras vidas personales también. Ahora, Padre, acompáñanos durante este día, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Dios les bendiga.